Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast El Teléfono Rojo, en nuestro canal de YouTube Casero en Friends. Pues como hago todas las veces que empezamos el podcast, agradeceros el seguimiento. Como os dije, somos ya más de 60.000 suscriptores, más de 1,5 millones de visualizaciones y seguimos creciendo, lo que es de agradecer. Yo, por mi parte, pues sigo intentando buscar y conseguir traer invitados que nos puedan aportar, unas veces con un perfil más técnico, otras veces como el anterior con Alex Clavero, un poco más de, bueno, pues con sentido del humor y aportando algo diferente. Y hoy, bueno, pues nos acompaña Elena Gil. Elena, muy buenas, ¿qué tal estás? Encantada de estar con vosotros. Un placer tenerte ahí con nosotros. Hoy vamos a tener una entrevista más técnica. Elena y yo pues somos profesionales del derecho. El otro día dijo Alex Clavero que el derecho era aburrido, que íbamos a aburrir a la IA, y yo le dije es que esto es derecho del divertido. Sí, pero yo entonces le dije que él había dicho que los abogados éramos aburridos, y me dijo, no, he dicho que el derecho, vais a aburrir a la IA con el derecho. Pero bueno, yo quería también, pues, como sabéis, yo doy talleres de formación también de IA legal, y cuando hacemos los congresos y los talleres, pues nos surgen dudas, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, protección de datos, entrenamiento de IAs. Entonces, bueno, pues quería traer un perfil más técnico que nos pudiese explicar hoy. Entonces, hoy está con nosotros aquí Elena, que Elena, te voy a dejar que te presentes, tú que te vas a presentar mejor que yo, y bueno, y empezamos la entrevista. Muy buenas, cuéntanos. Pues yo soy abogada especializada en Derecho Tecnológico y dentro de todo eso, en concreto en protección de datos y en inteligencia artificial, que son dos cosas que están ya bastante reguladas. Y yo antes de eso vengo de ser directora legal de una empresa tecnológica. Entonces he pisado el terreno, he tenido que contratar a gente como yo ahora y me di cuenta de que no es tan fácil. Que un abogado, aparte de esa parte aburrida de hablar como abogado, entienda la tecnología y luego además que entienda los modelos de negocio, pues no era tan sencilla. Entonces, cuando quise emprender, fundé Data Guardians y asesora a empresas a adaptarse a estas normas. Explícanos un poco qué haces en Data Guardians para que lo sepa la gente. Pues damos asesoramiento para que las empresas, sobre todo tecnológicas, es decir, que tratan muchos datos y con tecnologías muy nuevas, puedan operar, por ejemplo, sin multas, cumpliendo las normas, porque hay muchas normas que regulan desde ciberseguridad hasta tratamiento de datos personales a tecnologías concretas como inteligencia artificial. Y todo eso implica pues, que no siempre es fácil saber cuándo cumplo esto, o estrategias jurídicas. ¿Cómo hago esto dentro de todo lo que puedo hacer de la manera que más me favorezca? No solo cumplir así como si fuese sota, caballo y rey. Y bueno, pues esa parte estratégica que te permita anclar mejor el modelo de negocio implica también eso, conocer bien la tecnología. Yo voy a conferencias también, asisto como asistente, ¿no? Y cuando voy, y quien da la conferencia sobre inteligencia artificial y la aplicación en empresas es un ingeniero, claro, técnicamente la verdad es que la IA, claro, ha avanzado tanto que puede hacer casi todo. Entonces yo siempre, pues cuando toca el turno de preguntas, ¿no? Pues estoy ahí para levantar la mano y decirle, pero ¿y todo esto que nos has contado, que no dudo en absoluto que se pueda hacer, sabes si realmente cabe dentro del ordenamiento jurídico europeo? Claro, entonces ahí se echan todas las manos a la cabeza. Colapsan. Porque dicen, ¿cómo que sí? Pero si se puede hacer, pues se hace, ¿no? No ven esa... Entonces, quiero que nos expliques un poco qué reglamento o qué hay en legislación sobre materia de inteligencia artificial y protección de datos. Pues mira, es que este es uno de los mitos más extendidos, que si yo puedo llegar a hacer algo materialmente, quiere decir que tiene que ser legal. Esto es equivalente a decir, oye, si yo puedo comprar pólvora y puedo construir fuegos artificiales, ¿también me permitirás crear bombas? No. La tecnología, estupendo, la pólvora. Ahora, los usos nocivos, esos te los voy a prohibir. Y tú, por supuesto, puedes poner una bomba, pero si puedo te voy a perseguir. Y como te coja, te vas a la cárcel. Pues con esto igual. ¿Técnicamente lo podrás hacer? Sí. Ahora, como te pases de la raya, ahí ya es cuando van a por ti. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo,
El reglamento de inteligencia artificial prohíbe algunos casos, los más graves, los más intrusivos. Por ejemplo, vigilancia para luego hacer puntuaje social y ponerte o quitarte puntos que te den o te quiten acceso a servicios, como ocurre en China, eso aquí está prohibido, que es un capítulo, por ejemplo, de Black Mirror. ¿Por qué? Porque te puede dejar fuera de la sociedad y podemos llegar ya pues, a que hablar en redes sociales de un partido político o de otro te ponga o te quite puntos. Y luego pues hay sistemas de alto riesgo, que no es que estén prohibidos. Lo que pasa es que como pueden afectarnos mucho, porque por ejemplo pueden entrar a tomar decisiones que nos afecten sobre ti y sobre mí, si me das un crédito o no, si mi currículum se descarta o no, pues están súper reguladas. ¿En qué? Pues por ejemplo tienes que vigilar muy bien cómo se han entrenado esos modelos de IA, que no haya sesgos discriminatorios, que la decisión final la tome un ser humano, porque ahí la normativa siempre está bastante sesgada, siempre tira más de que mientras la última decisión la tome un ser humano, parece que es mejor que si la toma un sistema de IA. A día de hoy, no nos terminamos de fiar. Entonces eso se controla mucho y luego que la gente sepa que está interactuando con una IA o que el contenido está generado por una IA, que tú sepas perfectamente que lo que tienes delante no es un ser humano. Son obligaciones esenciales. Pero eso te refieres a comunicaciones. Cuando tú estás hablando con alguien, interactuando, que sepas que la otra parte es IA. Claro. Porque nosotros, otra de las preguntas que salen siempre en los talleres que hacemos es, bueno, para mí tiene respuesta clara, pero te la digo a ti. Nosotros nos preguntan, por una parte, si los letrados, los abogados, cuando presentan un escrito y lo ha hecho una IA, deben de decir en la demanda, esta demanda ha sido confeccionada en parte por IA. Y por otra parte, si los jueces, al dictar sentencias, deben de decir, para dictar la sentencia, me ha ayudado, aunque no ha tomado la decisión, una IA. Entonces, a mí me preguntan, y a los jueces nos preguntan, ¿se debe de decir o no se debe de decir? No, yo en esas situaciones no lo veo tan esencial. Es como decir, oye, no he buscado la jurisprudencia a mano, he utilizado una librería o Google. Hasta el día de hoy me parece que se presupone que la gente usa IA en su ámbito profesional. Entonces no me parece. Hubo en su momento, hace un par de años, se hablaba de que tenías que poner el prompt que habías usado. Me parece ridículo eso. Además, revela mucha información, o sea, es parte de tus habilidades. Ahora, por ejemplo, que si yo estoy hablando con un servicio y lo que tengo detrás es una locución que ya se entrenan además para que parezca un ser humano, pero no es un ser humano, yo tengo que saber que quien tengo detrás es una IA que puede estar entrenada con un universo de información, pues una IA genérica, pero luego un fine-tuning muy específico. Y ahí sí, a lo mejor tú puedes decidir que lo entrenas, pues eso, para que haya cierto sesgo político, discriminación, o que tome en cuenta tales datos, o que no se te haya ocurrido y tengas un modelo discriminatorio, o que no esté funcionando bien. Entonces, eso sí obliga a poder decirle a la persona que lo que está teniendo es una interacción con una IA. Sí, bueno, entonces ahí estamos de acuerdo. Nosotros también, mi punto de vista es que yo como abogado como profesional, podré utilizar las herramientas que considere y no tengo que decirlo. Igual por parte de los jueces, porque uno de los debates que tuvimos en un taller fue que por parte de algún letrado se le decía a un magistrado que ellos querían saber si había utilizado él, como diferenciando la figura de él del magistrado al utilizar la IA. Versus abogado. Sí. Yo entiendo que no. Si ha utilizado la IA, es que lo que estás hablando. Es que ahora lo que presuponemos es que quién no va a utilizar esta herramienta. No vamos a volver a tallar en piedra. Está claro. Que hasta eso es tecnología de la época. Entonces yo creo que la tecnología está para usarla. Otra cosa es, por ejemplo, como ya ha pasado, que copies y pegues lo que te escupa una IA y tanto abogados como jueces, que pongas jurisprudencia que nunca ha existido. O sea, eso quiere decir que no la estás usando como una herramienta, sino que la estás ya sustituyendo a tu forma de pensar. Claro, hasta el punto de inventarte datos falsos en temas que pueden ser muy sensibles. Pues no, ahí sí creo que hay un límite muy claro. Lo que pasa es que eso que comentas... Usar mal
una herramienta. La tecnología es perfecta. Está claro. De hecho, hay varias sanciones. Creo que la primera fue en Navarra contra un letrado, otra en Canarias y luego la del juez de Ceuta, que es la que conocemos. Pero todas ellas no tienen nada que ver con la IA. O sea, realmente es que sí, han utilizado la IA, pero como si hubiesen entrado a Google, hubiesen copiado, pegado. Claro. La de Ceuta, de hecho, la defensa del magistrado, que tampoco creo que sea muy defendible, es que fue el fiscal quien lo puso en su informe y el magistrado lo que ha hecho es copiarlo y pegarlo del informe del Ministerio Fiscal, que tampoco le exime, porque como juez también lo tenía que haber. Claro. Pero yo creo que ahí entramos en confundir la herramienta de IA con el mal uso. Justo, por eso a mí me gusta hablar del ejemplo de la pólvora, porque eso es también tecnología y tú puedes usarla para hacer fuegos artificiales que nos encantan o puedes utilizarla para hacer bombas atómicas. Entonces, el producto de la tecnología pues dependerá de si se usa bien o mal. Y yo puedo tener un chatbot que te ayude a comprar un producto o a informarte dentro de mi web y eso me hace tener más ventas, pues maravilloso. Si el chatbot insulta o se inventa contenido pues mal. Pero la tecnología, pues estupenda. Es el uso. Otro aspecto que te voy a decir, yo te doy también mi parecer sobre Europa, Bruselas, la Unión Europea, qué nos puede pasar con la competencia con Estados Unidos y China, ¿no? Yo lo que veo ahora es, para poner un símil futbolístico, para que nos entienda la gente que no sepa de esto, es que tenemos un campo de fútbol maravilloso, con todas las medidas de seguridad, con una visión buenísima, con todo preparado, con unos árbitros buenísimos, pero los jugadores buenos, los Messi y Cristianos, están en Estados Unidos o en China, ¿vale? Esos jugadores no van a venir a jugar a Europa, por mucho que tengamos el mejor campo de fútbol, si las reglas las ponemos nosotros. Entonces, yo lo que entiendo es que la Unión Europea, en materia de regulación, no sé si se ha precipitado o no se ha precipitado, le gusta mucho al legislador europeo crear leyes, pero posiblemente tuvimos, creo que de los primeros reglamentos a nivel internacional, sí, España y Europa, y resulta que del top 20 de empresas tecnológicas, ninguna está en Europa. Entonces, ahí, ¿cómo ves tú entre la competitividad y la seguridad jurídica? Claro, yo creo que había que buscar una balanza, porque ahora mismo Bruselas apunta mucho por la seguridad jurídica, por la regulación, pero no tenemos empresas. Justo, no me gusta hablar de blancos y negros, porque creo que es un equilibrio, pero lo primero que me parece es que eso ya sucedía antes de que hubiera normativa de IA o de protección de datos. Habrá otros motivos muy potentes para que Europa nunca haya tenido el liderazgo tecnológico. No solo la regulación, que sí que puede ser un factor, pero me parece que a veces se sobredimensiona. Creo que se ha vuelto un ataque sencillo y tiene que haber otros. Eso por un lado. Por otro lado, ya te digo, dentro de esa escala de grises, yo sigo siendo de la opinión de que aquel que quiere poner algo en el mercado y hacer dinero, tiene que hacer que sea seguro. Igual, yo si te pongo otro símil y quiero vender yogures, no te puedo decir que van envenenados, pero que como te lo pongo en la etiqueta, o que tú sabrás, porque tú si lo compras sabes a lo que te atienes, no, son industrias súper reguladas precisamente por la seguridad. Sobre todo, por cierto, en Estados Unidos, que en materia de alimentación, medicamentos, etcétera, tiene una normativa más estricta en muchas cosas que la Unión Europea. Lo que pasa es que aquí me parece pues, que también se mezclan incentivos y que obviamente los empleos que da, la innovación, todo eso a veces te lleva a buscar otro tipo de equilibrios. Y luego dentro de eso, sí, yo no creo que tampoco haya que ser una especie de nazis de la legalidad, en el sentido de regular tanto que a veces ya deja de ser aplicable. Y es que eso además es muy problemático, porque si yo sé que aunque exista una norma, tiene un estándar tan alto que no se puede llegar a cumplir bien, empiezo a asumir que da lo mismo lo que esté regulado porque lo puedo medio incumplir. Y eso, por ejemplo, pasa en según qué situaciones. Ha sido muy controvertido en los últimos años lo que se llama las transferencias internacionales de datos. Enviar datos fuera de la Unión Europea. Pues por supuesto que enviamos, porque el liderazgo tecnológico, las empresas que usamos todos los días, tienen los datos, los podrán alojar en la Unión Europea, pero salen fuera, pues porque hay puertas traseras,
porque hay copias de seguridad, etc. Hay ríos de tinta escritos sobre si eso es legal o no, porque el hecho es que esos datos viajan fuera de la Unión Europea. Me parece un ejemplo de que constreñir mucho algo simplemente hace pues que eso se salte medio a la torera. Y a día de hoy, con más matices. Si me escucha algún experto, se quejará de cómo lo estoy simplificando, pero a día de hoy son cosas que nos saltamos a la torera. Y los datos viajan. Entonces, a mí tampoco me parece normal legislar hasta el punto de que se normalice que eso ya deja de ser útil. Claro, dices que es muy fácil, ¿no?, a aludir al tema de la legislación de lo que le gusta a los legisladores de Bruselas hacer leyes, ¿no? Y en España también nos gusta mucho hacer leyes. Pero sí que es verdad que los datos son los datos y que de las 20 top empresas teníamos una, me parece, Mistral en Francia, que también creo que la han comprado los americanos, que no haya ninguna aquí. Y que el propio Sam Altman, por ejemplo, haya amenazado varias veces con no poner aquí ChatGPT por normativa. Es que lo ha dicho él, no es que diga, más allá de que posiblemente tampoco seamos competitivos en materia fiscal, en materia laboral y en otras materias, que posiblemente tampoco lo seamos. Pero claro, a más, si encima de que no somos... es otra cosa más. Pues claro, sí. Si añades ya el tema legal, que es una conversación que teníamos antes de empezar a grabar, que es la seguridad con la privacidad, ¿no? Que ahí estábamos discutiendo otro tema tú y yo. Claro, pero tú ahí, por ejemplo, eras más pro limitar en favor de la seguridad. Pero limitar según cómo lo veas. Porque igual no es limitar, igual es dejar que se haga. Porque claro, ¿China qué hace? ¿Limita o utiliza la IA sin control y los sistemas de seguridad y las cámaras? Limita posiblemente... no sé si los derechos humanos o la privacidad de las personas, y comentábamos antes Serena y yo pues que teníamos un poco de visiones diferentes, ya fuera ya de la IA o sin ser que constreñirse a la IA, también pues con el tema de reconocimientos faciales, cámaras, seguimientos, claro, pero estamos yendo a un mundo que parece de videojuego, que también hablábamos antes que el metaverso no, o sea, pero es que yo creo que nos estamos convirtiendo en la realidad del metaverso, igual no hace falta ni crear el metaverso. Entonces, ¿cómo ves tú también que la regulación que hay aquí en Europa, posiblemente más protectora del individuo, ¿no?, contra igual la seguridad? ¿Cómo valoras tú ese balance que comentábamos antes de qué prefieres? ¿Que haya 100 cámaras en el metro? Decías tú, que me quiten la cartera es un mal menor, ¿no? Pero bueno. Sí, a mí es que me da mucho miedo que se justifique que siempre vamos a necesitar más vigilancia. Y además aquí se mezcla algo muy interesante, y es que asumimos que estamos ya hipervigilados porque Google tiene nuestros datos, que es una empresa privada. Y parece que lo vemos bien porque además lo usamos, nos facilita la vida. Esa es la realidad. Pero, por ejemplo, se ve muy mal que el gobierno quiera pedir la verificación de edad para que los menores accedan a redes por seguridad, o que haya cámaras porque el Estado nos vigila. Bueno, nos vigila el Estado, las empresas privadas, y es un balance. Si tú das más libertad de control o de chupar datos para venderlos a las empresas, eso es libertad que nos estás quitando a los ciudadanos. Y yo la verdad es que no soy defensora de que vayamos a un estado de hipervigilancia, aunque tenga también ciertos pros, como puede ser, pues eso, controlar más el crimen, un robo de cartera, una violación, el terrorismo, lo puedes llevar todo lo grave que tú quieras. Pero hacer que estemos vigilados constantemente, a mí no me termina de parecer el punto de equilibrio. Y menos si ahí ya le sumas todos los extras que pone China, que es reconocimiento facial en tiempo real, y ya no vigilo solo con cámaras, vigilo qué dices en redes sociales. Y entonces eso ya es un gran hermano, ya no es seguridad, eso es control social. Que en China pues sumas la forma de gobierno que tienen, ¿no?, al control tecnológico y claro, ahí estamos hablando ya de temas... Empiezas a sumar extras. Claro, de un control ya que tenían de por sí político, antes seguramente con la fuerza, que lo han sustituido por la tecnología.
Pero también, pues eso, cuando comentamos que la seguridad, cada vez somos más personas en el mundo, por mucho que aquí la Europa esté como esté, pero la verdad es que controlar países como China o la India, todos estos sistemas pueden ayudar. Entonces, por eso... Yo ya te digo que mi experiencia, por ejemplo, en Londres es que una ciudad como Londres con 10 millones de habitantes yo creo que sin esos sistemas sería el caos. Sería el caos. Es que es incontrolable. Yo creo que es un punto de equilibrio en esa escala de grises. Entonces no tengo una opinión hiper fuerte porque tampoco creo que nuestra intimidad tenga que ir por encima de cualquier tipo de seguridad. No creo que tengamos derecho a eso por encima de, pues eso, un bien colectivo como es estar todos más o menos bien ordenados. Entonces no lo sé, pero mira, creo que uno de los puntos es, que por cierto es uno de esos temas legales que la Unión Europea regula, pero que no se cumple mucho, hay una cosa que se llama el principio de limitación de la finalidad. Es decir, que si tú tienes unos datos que has cogido para una cosa, que se queden para esa cosa. Si yo tengo datos que he cogido porque tengo cookies para poder personalizarte publicidad, que a mí no me parece excesivamente invasivo, se quedan ahí. ¿Qué pasa? Que luego sale un escándalo porque ya que tienes esos datos, Meta los vende y el partido político intenta hacer un perfilado y saber qué miedos tiene que tocarte, sean ciertos o no que los quieren meter dentro de su programa electoral. Pero ya sabe qué palancas tocar para hacerte reaccionar normalmente más desde el miedo que desde la empatía para que tú seas más proclive a votar a uno u otro. Eso es manipulación. Y todo eso viene de la misma industria que te dice que mostrarte unas deportivas cuando tú has buscado otras deportivas no tiene nada de malo. Claro, es que ese ejemplo no. Lo que pasa que muchas veces es como, bueno, ya que lo tengo, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, hombre, ya que tengo los datos y ya que tengo la tecnología y ya además que estoy en un país que está menos regulado, pues los vendo, ¿no? Y nos forramos todos. Y ese estirar el chicle me parece que es lo que hace que nos hayamos acostumbrado a que en Internet estemos vigilados, a esa cosa de que si el producto es gratis es porque el producto eres tú, que ya ni siquiera es cierto, porque hasta los productos de pago, tú ahora pagas Netflix y también te traquean, pagas una compra en Zara y también te traquean. Entonces eso ya es el pasado. Y eso de buscar cada vez más y datos más sensibles es lo que me parece que no se puede normalizar. Y si tú quieres datos para esto, y a mí no me parece mal, y me lo has contado y te los doy, oye, pues úsalo. Tampoco soy la más restrictiva del mundo de la privacidad, pero sí me parece que hay que acotar. Vale, y ahora todo esto que nos estás contando, ¿cómo lo casas con...? Me has dicho que has hecho un doctorado y por lo menos el título que me has dicho creo que no casa mucho con lo que me estás contando, ¿no? Cuéntanos un poco de tu doctorado. Casa. Porque ya te digo, es que luego yo no soy la más restrictiva. Yo, por ejemplo, yo hice una tesis doctoral y antes de eso ya publiqué un libro. Yo hace 10 años que defiendo que eso de que nos tengan que pedir consentimiento para poder entrenar modelos automatizados, llámalo Big Data o a día de hoy IA, no es la mejor manera, por muchos motivos. Y bueno, tengo 2 libros sobre eso, no entrarían en un solo podcast. Pero no me parece. Primero, porque en entornos tan complejos, cuando alguien te intenta explicar algo para que tú lo entiendas y tomes una decisión, lo más probable es que yo no termine de entender todo. Entonces que luego tú digas, ay, oye, si me lo has consentido, ¿no? Me lo has autorizado. Entonces no me parece que esa autorización realmente nos esté dando poder real de decidir. Pero luego además hay veces que la gente por miedo empieza a decir a todo no. Si yo te empiezo a poner de forma muy clara si me das tu consentimiento o no, veníamos de una tendencia donde todo era así, pero a lo mejor no, y yo a lo mejor pierdo datos y no estoy haciendo nada extraordinario.
y nos podemos volver menos competitivos porque mi IA está peor entrenada o porque está entrenada solo por un tipo de grupo social y no de otro y empieza a tener sesgos, empieza a fallar. Pues yo lo que defiendo es que dentro de unos límites que están muy establecidos, en vez de consentimiento se puede utilizar otra figura jurídica que se llama interés legítimo. Y básicamente consiste en hacer unos análisis, meter unos mitigadores, o sea, estudiar muy bien la tecnología y si tú lo haces bien, que lo puedas hacer sin consentimiento. Y esto hace unos años era una locura. Mientras yo escribía mi tesis doctoral, me decían, Elena, esto es una locura, esto es tal, ¿cómo vas a decir que sin consentimiento, algo tan intrusivo? Y luego unos años después, Meta, entre otros, empezó a basar sus modelos de aprendizaje en esta figura, en el interés legítimo. Y ahí se ha perseguido, porque también hay que hacerlo bien, obviamente. Y hace unas semanas, esto no te lo he contado en el previo, la Unión Europea está proponiendo que la base, lo que se llama, ¿no?, la base legal, la forma legal para permitir entrenar IA sea el interés legítimo. Y entonces, bueno, pues tiene una parte de novedad que se hayan atrevido a ponerlo por escrito, pero yo la verdad es que me parece más obvio, lo llevo defendiendo 10 años y me parece que ya se puede hacer y que se tiene que poder hacer. Entonces lo que vienes a decir tú es que el consentimiento que piden ahora es prácticamente como nada porque te lían porque nadie lo lee. La verdad es que nadie lo lee. Entonces, que me parece que ni te protege a ti, sí, ni me da a mí la libertad como empresa que yo quiero. Y el interés legítimo me da a mí mucha más libertad dentro de que lo haga bien. Ahora también me crea más responsabilidades. Yo tengo que poder demostrar que lo estoy haciendo bien, que no es desproporcionado, que no estoy haciendo cosas oscuras con los datos. Claro, todo eso se mueve en un terreno muy pantanoso. Pero si ya se atreven a poner negro sobre blanco, oye, sí lo vamos a permitir y con estas garantías, pues dame una guía y con A, B y C y yo lo intento cumplir. Lo que pasa que también el interés legítimo, ¿verdad? ¿Cómo lo delimitamos también? Porque pues a día de hoy está muy mal delimitado porque aunque exista en la norma, la Unión Europea lo ha demonizado mucho. Entonces, igual que, por ejemplo, ya está muy delimitado lo que es un consentimiento válido, no te imaginas todo, hay jurisprudencias, directrices, hay no sé qué, el interés legítimo no. Entonces nadie se atreve a hacerlo porque el riesgo de sanción es muy alto. Yo, por ejemplo, con mis clientes que hacen tratamientos, mis clientes son empresas tecnológicas, yo me ando con cuidado. Igual que digo, oye, yo defiendo que aquí podríamos intentar no pedir consentimiento. Ahora lo defiendo en un libro, por ejemplo. Al bajar al modelo de negocio hay que andarse con más cuidado, porque no todas las ideas que yo creo que tendrían que ser me las va a comprar, por ejemplo, alguien que me inspeccione. Entonces ahí, aunque yo defendería a muerte, medimos más los riesgos. Ahora, desde que la Unión Europea ya está siendo la primera que propone que efectivamente esto se puede hacer con interés legítimo, creo que es algo que ha pasado bastante desapercibido y que puede potenciar muchísimo la industria europea. Porque a día de hoy se pierden muchos datos con el consentimiento. Yo lo que veo es que como tenemos tal maraña de leyes y de... cómo tú, porque además tu trabajo... ¿Cómo te cubres las espaldas o cómo haces que tus clientes se cubran las espaldas a la hora de hacer algo si tenemos tanta confusión legislativa y no tenemos prácticamente claro nada? No hay. No hay, claro. Es que no hay forma, ya no solo mis clientes, que les están cambiando las reglas del juego a mitad de partida. Es constante, porque además si no evoluciona la tecnología, que ellos a su vez la utilizan para evolucionar sus modelos de negocio, te cambian las normas, o no cambian pero hay incertidumbre y ahora un país sanciona y otro no, y entonces nadie sabe. Eso es costosísimo para las empresas, porque nunca sabes dónde está el límite y decir, pues yo quiero estar a este lado, a lo mejor pegadito, pero yo quiero saber que estoy dentro del límite, es muy complicado. Y para los profesionales, menos, es que no hay expertos. El que te diga, yo soy experto en no sé qué, cualquier cosa que es una medio nueva, mentira, no es experto. Somos todos junior y eso es muy peligroso, porque que alguien tenga una trayectoria profesional de 10, 15 años y no puedas desarrollar expertise y no puedas volcarlo en un asesoramiento, ese sí me parece uno de los temas que puede hacer que la Unión Europea sea menos competitiva, el miedo, o que sabiendo que las normas
no están claras, las autoridades sean más pro sanción que pro primero te emito unas directrices y ahí ya sí, si las incumples te sanciono. Y en las directrices tengo en cuenta, por ejemplo, a la industria. No, liderar con la sanción cuando las normas no están claras no me parece honesto. Y más con el contexto que estamos hablando de la falta de empresa tecnológica que tenemos aquí en Europa. No ya empresa porque dices, bueno, es que tradicionalmente, pero es que las startups, claro, yo si tienes dinero, tienes la idea y vas a montar un proyecto, ¿a quién se le ocurre montarlo en Europa? Pues a nadie. Y el que se ha atrevido y lo monta, si va bien, lo compran y también se lo llevan. Entonces, yo soy muy crítico, por eso te preguntaba antes con Bruselas, y veo que tenemos ahí un hándicap muy importante, no ya porque la Unión Europea legisle tanto, sino porque luego la Unión Europea somos 27. Con sus idiomas. Sí. Porque, mira, ojo, en Estados Unidos eso también pasa, que parece que no, pero en Estados Unidos California tiene unas normas más parecidas a la Unión Europea. Te vas a Chicago y, por ejemplo, no. Illinois tiene unas normas de biometría enormes, entonces dentro del mismo país también tienen un mosaico que es complejísimo, pero por lo menos tienen el mismo idioma. Por lo menos. En la Unión Europea es que a esto se le suma las traducciones y que somos más lentos. Claro, pero es que poner de acuerdo a tanta gente. Entonces, en materia de legislación, por eso yo hablo siempre, yo por ejemplo también, si me lo llevo al tema del derecho mercantil y concursal, ya ni te cuento, hemos tenido una ley concursal que ha necesitado de un montón de sentencias del Tribunal Supremo para intentar poder decir, oye, mira, pues que tengáis seguridad también los profesionales a la hora de aconsejar con el tema que te comentaba antes, que yo me he dedicado al tema de ventas de unidades productivas en concurso, la inseguridad jurídica que se creaba cuando venía alguien a comprar una empresa a España de fuera y te decía, bueno, yo compro esto, este es el perímetro que estoy comprando, estos los activos y los pasivos. Y le decías, bueno, los pasivos no lo sé, porque igual viene la administración, igual viene Hacienda, igual viene la Seguridad Social, igual viene el Fogasa, te deriva y... ¿Cómo que no lo sabes? Pues sí, tiene que haber una normativa. Siempre hemos tenido muchos problemas. Hay que transponer las directivas que agotamos todos los países, España sobre todo, hasta el último lugar, para el último minuto para delimitar. Incluso preferimos que nos sancionen a transponer. Sí. Entonces hay un caos que en el tema de trasladado al tema de IA, que va tan rápido, es que lo demás, bueno, las leyes, el Código Civil, parecen que son más... que están más asentados, han ido más lento, las compraventas de inmuebles, todo eso, pues bueno, pues puede ser que vaya más lento, pero es que concretamente la IA va a una velocidad que para cuando Bruselas ha querido presentar un borrador, han sacado 5 modelos nuevos de herramientas de lo que sea. Entonces, yo eso es lo que te comentaba antes, que cómo veías tú, ya no sé si es el volumen de leyes que hay, o si igual nos teníamos que... Bueno, el reglamento no sé si ha entrado en vigor o va entrando por plazos, si va a entrar al final, yo no sé si está entrando por partes. Pero mira, has dicho una palabra, reglamento. Sí. Y antes has dicho, es que agotamos los plazos para adecuar directivas. Sí. Ese es un cambio en la Unión Europea que ha sido bastante bueno. No es lo mismo jurídicamente directiva que reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento implica que no hace falta una ley de cada estado, una ley nacional, que lo transponga. Es aplicable directamente. Entonces, aunque la Unión Europea tarde mucho, tardas solo una vez y ya lo tienes implantado directamente en todos los Estados miembros. Con la directiva es que además necesitabas luego esperar otros 5 años a que los Estados fueran legislando y el que no, pues le sancionas y me da lo mismo. Entonces, por lo menos, pasar de la figura de la directiva al reglamento es un avance. Y... No, estábamos hablando de que ¿cómo veías tú que en una materia como la IA, que va tan rápido, lo que cuesta... Y aquí se ha legislado bastante rápido, ¿no? Esa es otra lanza que yo tengo que romper. Se ha legislado rápido sobre algo que ni se sabía, que va más rápido que la ley, porque... Va más rápido, pero... Pero eso, que el reglamento luego se pactaron unos plazos de... No, ahora de momento va a entrar en el 26, en el 27...
Yo sé, porque he visto hablar al responsable de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, diciendo que se están replanteando una modificación ya del reglamento, incluso las partes más extremistas derogarlo, pero bueno. Sí, para facilitar, sobre todo a las pymes, que no es lo mismo. Pues sí, es que la Unión Europea creo que se ha dado cuenta de que se ha pasado de frenada. Se ha pasado regulando y ahora se han planteado dar un paso atrás y simplificar algunas obligaciones. Ese texto, que sí que ha levantado muchísimas portadas de prensa, es, por cierto, el mismo que tiene dicho que el interés legítimo puede utilizarse para IA. Es decir, no es solo una simplificación, sino que están abriendo la puerta a ciertas cosas y yo tengo bastantes esperanzas. Creo que tiene sentido, porque además hay tantas normas en los últimos años que no han pasado, por así decirlo, por los mismos expertos. Entonces se ha legislado a veces en sentidos que no estaban muy homogéneos y ahora se está intentando pues simplificar unas cosas, homogeneizar otras, y yo creo que tiene más sentido, ya te digo, porque ni siquiera los profesionales del sector van a tener conocimiento de todas las normas. Y en la Unión Europea, por lo menos, llevamos con esta especie de nuevo tablero de juego del derecho digital, pues a lo mejor 10 años. El reglamento de protección de datos, que fue como la primera pieza que entró a cambiarlo todo, cumple ahora 10 años. Desde que se creó, no desde que se aplicó. El reglamento de inteligencia artificial ha llegado ya varios años después y, como dices, va entrando por bloques. Ahora hay ya en aplicación un bloque que no es excesivamente importante porque no afectaba mucho, que son que los casos más graves están prohibidos, pero no se estaban haciendo. E iremos poco a poco. Había otro set de obligaciones que entraban ahora en 2025 y otros en el 26. Pero todo esto, que ya nos ha venido como una avalancha, en Latinoamérica está viniendo mucho más rápido. Latinoamérica mira a Europa y mucho a España, y ahora en muy pocos años se están actualizando muchos países. Protección de datos e inteligencia artificial. Y en ocasiones a veces muchos temas de ciberseguridad. ¡Pum! Y entonces ahí, por ejemplo, sí que también es como que no saben ni por dónde les viene. Y están acudiendo mucho a asesoramiento en España. Claro, porque ya vienes conociendo bien cómo aplicar normas que son un espejo o que son las que han utilizado de referencia para luego legislar allí. Y claro, es que allí las empresas no tienen equipos formados, los estudiantes de Derecho o de otras no están formados. Los inspectores de la Autoridad de Control tampoco. Entonces, si aquí ya nos está costando, tú imagínate allí que están... corre el riesgo de ser papel mojado. Claro, me vuelve a chocar, ¿no? Que insisto mucho en esto, que los países donde igual menos está implantado y corriendo es donde más estamos corriendo con las leyes, ¿no? El otro día sacaba un mapa que más o menos venía a decir cómo está siendo la implantación de IA en la industria. Bueno, Estados Unidos era el número 1 con un 80%, le seguía, creo que era Australia, Japón, no contaba China. China, como no tenemos exactamente números reales, pero bueno, estará en el número 1, el número 2. Luego se pasaba a Reino Unido, luego ya muy lejos venía la Unión Europea, luego Sudamérica. Entonces, pero, por ejemplo, Japón, a nivel normativo, es súper protector. Mucho. En general. Y de hecho es una cultura muy aversa al riesgo. Entonces, ver a una potencia muy regulada, Australia también está bastante regulado, justo detrás en implantación tecnológica, quiere decir que el único factor no puede ser ese. Reino Unido hasta hace 2 días era Unión Europea. Y sus normas, aunque ya no sea Unión Europea, son, o sea, vamos, las... Sí, bueno, el reglamento es el mismo. Cambiaron, en protección de datos es el mismo. Sí. Entonces, yo vuelvo a insistir en que no tanto puede ser el peso de la normativa legal, que sí entiendo que puede haber una parte, pero creo que también somos culturas donde se potencia más la estabilidad de un puesto de funcionario que el riesgo de un emprendedor. Creo que hay muchos factores culturales que no son solo la normativa.
Bueno, volviendo para que la gente que nos ve y puede decirnos, bueno, porque hay también cosas que nos preguntan, ¿no? Los datos, ¿no? Entonces, los datos, los famosos datos, cuando la gente utiliza ChatGPT o cualquier herramienta de IA, a mí me preguntan mucho, ¿qué pasa cuando subo un archivo? Teóricamente hablan de que van a cajas negras, a que bueno, las que son gratuitas parece que te dicen, voy a poner que te pueden usarlos para entrenar. Claro. Pero ¿tenemos alguna certeza de qué pasa con todos esos datos realmente? ¿O partimos Depende de que se del utiliza modelo, todo y...? Claro, yo, por ejemplo, los clientes a los que asesoro, sé lo que pasa y sé que hay una intención, además, de eso, de cumplir bien, ¿no? ¿Qué pasa en modelos de IA, por ejemplo, como ChatGPT, ¿no? O OpenAI, que sabemos ya que se ha creado haciendo scraping de todos los datos que había por Internet, aunque luego se han quejado de que las IAs chinas hagan scraping de todos los datos de OpenAI. Ahí se han visto en ese juego del cazador-cazado. En esas, hay IAs que en ciertas versiones te dicen que no están entrenando los modelos con tus datos. Yo, ahora que nadie nos escucha, no me lo termino de creer. Ahora, está puesto por escrito hasta que no se haga algún tipo de análisis y se vea si realmente esos modelos reentrenan con tus datos o no, pues te lo tendrás que creer, por un lado. Y por otro lado, pues te da una cierta seguridad jurídica. Y yo creo que en nuestro sector, por ejemplo, por ahí van a venir los modelos de IA que triunfen, van a poder ser, yo creo, aquellos que estén entrenados con modelos de lenguaje natural o lo que sea, ¿no? O generativos en imágenes, en tal, pero que te los implanten en un sistema autónomo en tu empresa y te creen tu silo de datos y tú sepas que tus datos no están saliendo de ahí. Y que puedas proteger ya no solo privacidad, tus secretos comerciales. Si tú desarrollas patentes, no tener código fuente, información, eso destrozaría la innovación. Si no hay ningún tipo de incentivo a proteger económicamente el dineral que hay que meter en innovación para ver si descubres algo que sea patentable, dejamos de innovar. Entonces, más allá de la privacidad, de qué pasa con mis datos, creo que hay muchísimos motivos para proteger que el espionaje comercial, la seguridad, la confidencialidad, mucho tema que va más también a derechos empresariales y no solo de las personas. Y los nuestros también. Si yo le cuento a ChatGPT lo que sea, o le subo datos médicos y estoy en una versión que me está diciendo que no se reentrena, no querría que esos datos estuvieran por ahí. Son datos míos. Y saber si yo estoy embarazada, si tengo depresión, si tengo tales opiniones políticas, si soy homosexual en un país donde eso pueda estar penado, para mí es muy importante que ciertas cosas no estén siempre, porque yo sé que tengo el lujo de vivir en España y que hay ciertos datos que a día de hoy no me van a poner en tanto peligro. Pero yo no sé qué puede pasar con esa información el día de mañana. Y a lo mejor yo no quiero que eso esté por ahí. Entonces sí me parece útil que si se nos dice que algo no está almacenándose o reentrenando, que bueno, no hay matices y no es lo mismo, pues que eso sea verdad. Lo que pasa que yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que veo ahí es que eso posiblemente las grandes firmas de los grandes despachos de abogados están haciendo eso, ¿no? Están creando herramientas ad hoc creadas para ellos, pero eso lo puede hacer gente. A día de hoy es caro crear eso a día de hoy. Entonces eso, claro, la realidad del mercado español es en abogados pues mucho autónomo, mucha empresa pequeña. ¿Cómo van a poder competir? Porque evidentemente lo ideal es lo que tú cuentas. A mí créame ad hoc con el motor ChatGPT, con el motor que quieras, pero que mis datos se queden ahí. Yo creo que sí. Fíjate, porque creo que el riesgo es otro, de hecho. Yo creo que el coste a día de hoy de la IA no es tan alto. Ahorra más horas de trabajo humano,
creo que el riesgo va a poder venir en que si tú tienes una IA que funcione, y ya le podemos decir, oye, que funcione bien, que no entrene el modelo con mis datos, que tal, con todo lo que le queramos pedir, que nos quedemos cada vez más con herramientas de IA y menos con trabajo humano, y creo que por ahí puede venir, de hecho, el problema, que cada vez sea más asequible en comparación con qué, con no usar IA. Y no sé, habrá que ver, porque luego también hay gente, y no me parecería descabellado, que piensa que ahora la IA es muy barata porque estamos en una guerra de más datos para seguir mejorando los modelos, y que llegará el momento en el que no sea una commodity, que vaya a ser algo tan caro que vaya a haber una exclusión social en función de quién se pueda permitir pagar IA y no. Yo estoy de acuerdo contigo en que la IA, o sea, a día de hoy es baratísimo, o sea, lo que ofrece por lo que cuesta, pero claro, estoy hablando de usar la IA en despachos de abogados correctamente. Entonces, lo que preocupa a la gente es decir, vale, la IA la asumo, pues porque, claro, evidentemente las horas que te quita de trabajo y la calidad del trabajo que te da es increíble. Pero el miedo que pueda tener la gente a decir, oye, pero si esto lo uso así, puedo tener algún problema, y decirle, no, es que para que no tengas problemas, este es el precio, ¿no? Tienes que tener. Entonces, eso que estamos hablando de así sí, lo van a poder conseguir las pequeñas empresas y los autónomos. Si a mí me preguntan, o a ti te preguntan, oye, Elena, yo quiero implantar esto en mi despacho de abogados, ¿tú me puedes asegurar que haciendo esto así yo no voy a tener problemas? Claro, porque claro, eso solo puedes ir a la información técnica y fiarte, y luego ya habrá que ver hacia dónde evolucionan los precios. Ya te digo, igual que hay gente que dice, bueno, va a ser tan asequible que se nos va a acabar el trabajo, otros que dicen, se va a crear una sociedad tecno-oligarca entre el que pueda permitirse IA y el que no. Son dos modelos bastante opuestos, habrá que ver hacia dónde vamos, porque los dos son bastante apocalípticos. Hubo hace igual 2 años que se hablaba eso, pues no, es en cuanto esto empiece a funcionar va a haber gente que pueda acceder y gente que no, porque una vez que estos tienen los datos, eso no lo creo, porque yo creo que lo han abierto y lo han abierto para todo el mundo. Pero sí que el uso cumpliendo la normativa, que es por lo que volvemos otra vez, claro, porque las sanciones, por ejemplo, en materia de protección de datos son grandísimas. Sí. Yo no sé si en el reglamento de IA también, por eso me imagino. Se suman, no son excluyentes. Claro, entonces que diga la gente, vale, yo me voy ahí, yo voy a usar la IA, porque la IA sí que la puedo usar, pero para ya no tener problemas y que no me digan, no, es que igual te multan con 300.000, 600.000 euros, ese miedo que puede tener la gente, tú no sé cómo lo ves eso. Pues ya te digo, depende mucho del modelo. Yo, por ejemplo, venía antes de venir a esta entrevista de un cliente que hace desarrollo de IA y no reentrenan con datos. Y ojo, que además entrenar con datos ya estamos viendo que legislativamente se empieza a permitir sin consentimiento. O sea que entrenar IAs con datos no es automáticamente ilegal, eso para empezar. Incluso aunque fuese así, puedes tener un pricing diferenciado, igual que tú tienes distintas medidas de seguridad, y ya decidir si esto lo utilizo para información pública, si yo vengo de un sector sensible. Nosotros es que venimos de un sector donde todo es confidencial por defecto, hay otros que no. Alguien que necesite IA para escribir un post en un blog de viajes, pues no tendrá por qué pagar ese tipo de servicio. Entonces podrá depender, no lo sé, a mí me gustaría pensar que no, sobre todo porque a día de hoy hay IAs en el mercado que te dicen que no entrenan y los precios no son, o sea, una empresa o un autónomo se los puede permitir. Lo que pasa es que la IA que no entrena tiene la misma calidad que la IA que entrena. No. Yo creo que está en el precio, no sé, también es al final llevamos con IA que 3 años. Sí. Aún no creo que haya dado tiempo a ver grandes diferencias entre distintos modelos. Yo lo que veo es que... De hecho, al contrario, ¿no? Mira, estoy pensando en alto. Esto no es algo que hubiese pensado. El modelo de ChatGPT gratuito, que sí entrena, es peor. Los modelos de razonamiento más avanzados los tienes en las versiones de pago. Sí, pero es peor, yo creo que porque te deja utilizar menos potencia o menos contexto, claro. Memoriza menos. Pero en ese punto, o sea, no se cumple la regla de que si me cortas
la fuente de datos para entrenar, tu modelo es peor. Pero igual es que ahora yo creo que estamos en esa fase donde la gente quiere más datos. Entonces, habrá que ver hacia dónde evoluciona el mercado de la IA. Datos. Ya te comentaba también antes que uno de los problemas, porque esto de la IA, como ha ido teniendo en muy poco tiempo, porque la verdad es que muy poco tiempo, porque yo estudié el máster en Londres en el 21, que claro, cuando a mí me contaban que entonces estaba de moda el blockchain, el metaverso, que hemos hablado antes, la IA, teníamos creo que una de las materias era ética, inteligencia artificial y ética, la inteligencia artificial de las cosas, el internet de las cosas y tal, pero no lo explicaban, y yo sé que los profesores ya algo sabían porque pero estaba tan bajado. Pero estaba ahí, claro, hasta que no salió ChatGPT, que yo creo que es lo que nos hizo a todos ver el tema. Entonces ha ido habiendo varias fases. Una, por ejemplo, yo lo primero que oí es que se iban a acabar los datos, que entonces ya tenían todos los datos y ahora con qué se iban a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, pues se inventaron... Bueno, todos seguimos generando datos todos los días. Y luego crear datos sintéticos que creen datos nuevos y se vayan entrenando. Otra de lo que yo cuando hablaba con ingenieros en el final de 2024, sí, claro, es que hablamos de que fue antes de ayer, y en IA esto es un mundo, ¿no? Entonces, final IA generativa. IA generativa, sí, generativa. En 2024 es la energía, ¿no? Decían, se consumen tanto, es que necesitan tanta fuente tal, que ya no va tal, porque ya están sacando modelos que consumen mucho menos. Google tiene su propia fábrica de chips, porque sabes que otro problema es Nvidia con los chips que tiene el mercado. Pues Google parece ser que tiene su propia fábrica de chips, no depende de Nvidia, están consiguiendo gastar mucho menos. Entonces es otro de las fases que ya se ha superado y esto no para. Entonces el único... Por eso cuando insisto tanto que es el único problema que puede tener el único límite que puede tener la IA para desarrollarse a este nivel tan grande que estamos teniendo es el legislativo. Y yo creo que al final, a la fuerza, como todos los grandes inventos que ha habido que pueden ser potencialmente peligrosos, por ejemplo, el tema de la proliferación de las bombas nucleares, se pactó, al final se tuvieron que sentar todos y llegar a un acuerdo, porque si no, ahora creo que ha vencido uno y lo han renovado, el de Estados Unidos. Claro, y tú ahora, según qué países... Sí, pero pero al final se sentaron para hacer algo porque se estaban asustando. Con el tema aéreo, por ejemplo, pongo ejemplo con el tema aéreo, al final todos se sentaron a decir, oye, mira, los pilotos hablan inglés, las instrucciones se dan en inglés, esto se guía por aquí porque si no nos vamos a matar todos. Yo creo que al final tendrá que haber un acuerdo con el tema de la IA, que todos los países se sienten y digan, oye, vamos a poner estos límites, porque yo creo que tecnológicamente yo a día de hoy no le veo límites. Yo el límite que le veía era lo de los datos. Como no le entendía muy bien lo de los datos, cuando dijeron que se acababan los datos, bueno, la energía, sí, sé que consumen muchísimo y que sé que estos megacentros que están creando para tener los CPUs y tal, consumen un montón, necesitan agua. Pero también estoy viendo que se están creando mini centrales nucleares al lado de estos centros de datos para surtirlas. Entonces, o nos sentamos como seres humanos y decidimos hasta dónde queremos que llegue esto de la IA, o yo la he visto, igual es que estoy muy metido también y estoy un poquito, pero yo la he visto crecer de una forma tan grande y hacer cosas que no me las podía imaginar ni yo estando ahí, que claro, el tema el límite mayor que le veo es que los estados se sienten y digan, no, mira, una IA no la vamos a poder meter aquí a Amelio y que Amelio viva y que sepa cómo no desconectarse, porque es otra de las cosas que ya sabes, que ha habido IAs que han intentado, modelos que han intentado quitar y han intentado pensar ellos mismos cómo no se pueden desenchufar. Que eso nos da miedo, perder ese control ya. Pues ojalá hubiese un gran pacto. No lo sé, porque luego hay tantos otros ejemplos donde o no hay grandes pactos internacionales o se incumplen, que no te sabría decir si hacia la IA vamos a tener o no. ¿Sabes cuál veo yo el problema con la IA? Que por ejemplo, las bombas atómicas o la aviación la controlan gobiernos, ¿no? Los aeropuertos son de AENA. La IA son empresas privadas. Son empresas privadas, alguna de ellas con mayor PIB que cualquier país de la Unión Europea. Entonces, con mayor facturación. Mucho más poder. Un empresario que para empezar se puede tirar 30 años en su puesto que un gobierno a 4 años. Total. Y las redes de influencia, el poder, la capacidad económica de una empresa de las que tenemos en mente es superior a un gobierno.
Claro, es que a un gobierno como ente y a un presidente del gobierno, a una cámara legislativa. Total. Entonces, por eso yo me quejo tanto que sé que tiene que haber regulación, por supuesto que tiene que haber regulación, pero que sabiendo que técnicamente con una VPN cualquiera se puede conectar con una empresa de Estados Unidos o con un servidor en Estados Unidos, pongamos aquí tanto límite cuando parece ser que es el único límite, y luego eso, como al final el que lo soporta es el pequeño empresario, y siempre pasa lo mismo, porque las grandes empresas que están en Europa pues montarán filiales en China, montarán filiales en la India o en donde Marruecos o en Estados Unidos. Pero claro, Pues si nos van a limitar sí. al individuo, como siempre, al pequeño, y yo cuando hablo también de este tema... O sea, el startup, al tío que quiere hacer algo y arriesgarse y si le va bien, claro, crea empleo. ¿Yo cómo le voy a decir a alguien que... No, tú ponte aquí, venga, ahí ve... Hombre, unas ciertas reglas del juego tiene que haber. Y yo espero que con esta simplificación normativa de la que hablabas, de la Unión Europea, algo se pueda ver ya palpable en la realidad del día a día, en los clientes, en las empresas, que se puedan ver cambios y romper un poco de inercia, sí, hacia innovar, atreverse, a ver. Ya te cuento, yo soy muy optimista, que yo creo que la IA nos va a ayudar muchísimo. Ya, de hecho, es que ya nos está ayudando a mí, por ejemplo, yo en mi trabajo, es que me ayuda a día de hoy. Pero soy pesimista en cuanto a la posición de la Unión Europea en este campo, ¿no? Porque ahora mismo es que, bueno, claro, me vas a decir, es que la Unión Europea en general nos hemos quedado fuera del tablero, ¿no? En muchas cosas. Entonces, sí. En un tema como este, que creo que teníamos que haber sido... Porque antes me hablabas de Japón, ¿no? Que Japón, tuve la oportunidad de estar el año pasado en Japón y la verdad es que me quedé... Que también tiene mucha vanguardia tecnológica. Sí, pero es un país sorprendente no solo por lo bonito que es, sino por la cultura, lo organizados que son. Pero yo creo que son un país que, si los analizas en la historia, han sido países que se han dedicado a mirar, copiar y mejorar. Siempre lo han hecho. Lo que pasa es que, claro, cuando han copiado, lo han copiado también, que lo han mejorado y se han comido todos los mercados. Pero yo creo que con la IA están haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué dices tú? No, es que yo creo que están viendo, analizando cómo va todo, y el día que entre esa gente también, pues imagínate otra potencia, y encima como lo que transmiten por lo menos es organización, ética, que luego también tienen sus cosas, y eso que es un país, Japón, que está, yo cuando estuve ahí no lo sabía, pero está muy capado en cuanto a un montón de industria que no le dejan sacar de Japón. Yo hay cosas que he visto en Japón que decía, pues, vaya invento, ¿no? Económico. Vaya invento que tienen aquí. No, pero deben ser medidas que después de la Segunda Guerra Mundial como a Alemania no se le dejó proliferar en tema militar, a Japón en tema comercial. Y hay un montón de cosas que no exporta porque no puede, por normativas internacionales. Entonces yo lo veo países que, así como la Unión Europea, no es que estemos voluntariamente mirando para copiar y aportar, mejorar, ¿no? Dar un toque. Sí. Bueno, yo ahora, cualquiera que cuando oigan el podcast van a decir que somos no es que seamos anti, yo por lo menos no es que sea anti Unión Europea, pero sí que veo que nos está lastrando mucho. En algunas cosas, no, yo no soy anti-europeísta, creo que puedes tener un punto crítico en algunas cosas. Pero bueno, hoy, por ejemplo, yo he roto varias lanzas a favor de algunas cosas que se han hecho. Sí. Pero en otras, en otras soy crítica, y yo creo que los ritmos hay que acelerarlos, por ejemplo. Y creo que hay más cosas, que culturalmente tienen que cambiar muchas cosas en la Unión Europea para ser una potencia de innovación. Me da igual si es IA, si es cripto, si son chips, si es ciencia, pero falta innovación, faltan apoyos, faltan ganas. Entonces, pero bueno, ese es otro debate, y además, como me pilla más lejos, me siento menos formada para hablarlo, pues
Sí, bueno, no soy yo, ¿no? La persona, pero sí. Tenemos que hablar. Yo creo que cuando tenemos capacidad desde nuestra línea, claro, pues lo que digamos tú y yo aquí, pues como decía el otro día Clavero, que no se oye Rock FM en Valladolid, ¿no? Y aprovechaba para decirlo, pero bueno, quiero decir que lo que podamos aportar, sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues tienes hijos y los ves y qué estudio, qué hago. Yo veo un vacío aquí desde el principio, desde la educación, sí. Porque es que esto de la IA tenía que estar metido transversalmente en todas las materias, a mi entender, desde la EGB, soy muy mayor, desde la primaria, desde que los niños son pequeños, como el inglés. Sí. Yo siempre le explico, mira, antes tú ibas a salir, querías trabajar fuera, pues sin inglés no ibas a ningún sitio. Que ahora sí, ¿a dónde va una persona que no sepa manejar? Sí, y habilidades digitales, bueno, tú das formación, ¿no? Sí. Tú ves que hay mucha gente que aún no se atreve a romper el hielo. Hay profesionales y no necesitas irte a la gente más mayor que a día de hoy no tiene normalizado usar IA en su día a día. Son competencias digitales que te pueden dejar fuera. Claro. Igual, hay que usarla y hay que usarla bien, pero tener herramientas y no usarlas, con lo rápido que está yendo todo, con que esto ha cambiado la velocidad del juego, es arriesgado decidir que no quieres aprender algo. Bueno, también acuérdate, sí, que eres más joven que yo, pero quiero decir que cuando se implementó todo el tema de meter ordenadores en las empresas, había gente que decía, no, yo no, en la judicatura, había jueces que han hecho las sentencias a mano hasta hace poco, entre comillas, ¿no? Entonces... Y si eso no lo impulsas, claro, a la gente en general le cuesta cambiar. La inercia, lo que sabe hacer al principio implica hacerlo peor y en más tiempo, hasta que ya va mejorando el proceso, ¿no? Y eso son fricciones. Si tú no ayudas a romper esas fricciones, a la gente sola muchas veces no le va a salir. Le saldrá al que tenga más ganas, al que sea un poco más avispado, al que le guste, pero si no, va a costar mucho. Va a costar mucho, sí. Cambiando de tema... en materia de derecho mercantil se ha intentado hacer una prueba con el procedimiento de microempresas y se ha intentado digitalizar, o lo que yo les voy diciendo también, que la IA tiene que entrar en la justicia. Entonces se están haciendo pruebas en diferentes partidos judiciales. Creo que no sé si en Valencia o en Murcia se están intentando hacer procedimientos monitorios prácticamente automatizados, que son muy sencillos de hacer, y se hizo una prueba con el procedimiento microempresas. Pero eso está ya... Sí. ¿Hay monitorios totalmente automatizados? No, se están haciendo pruebas en algunos juzgados en específico. Serán casos muy específicos. Sí, están entrando, por ejemplo, han cogido para hacer una prueba un juzgado, es que no sé si es de Valencia o de Murcia, y en ese juzgado están como un laboratorio de a ver cómo funciona. Casi tan sencillo como que si te saltas esto en rojo ya en una foto, multa automática. Claro. Casos muy por ejemplo, medidos. yo le digo, el presentar una demanda que requiera tasa, si no lleva la tasa, te la inadmito. Es que eso, la automatización, y a día de hoy lo está haciendo... No sé si eso es un proceso automatizado, vale. Claro. Pero claro, a día de hoy lo está haciendo una funcionaria o un funcionario. Entonces, todo eso que lo implementen. Entonces, a raíz de esto te comento que se ha intentado hacer una prueba con un procedimiento que se llama microempresas, que es cuando una empresa pyme o pequeña empresa va a entrar en un procedimiento concursal. ¿Qué pasa? Que se ha intentado hacer, y vuelvo a lo mismo, el legislador ha dicho, vamos a probar con esto, y ha probado el 80% de los concursos, el 90% de los concursos que van en España, empresas a concursos, son microempresas. O sea, se ha hecho la prueba con la mayor número de casos que hay. Ha sido un desastre. Se ha hecho con formulario, tú ticas unos formularios, no se puede presentar nada. Bueno, los medios técnicos han ido por detrás de los medios del legislador nuevamente, y ya parece ser, el otro día puse en LinkedIn que la Unión Europea ha dicho que no cabe en microempresas de esta forma automatizado, pero se ha comprometido a dictar una directiva en los próximos 6 meses que luego tendrá que ser traspuesta por los estados. Entonces, bueno, tampoco sé cuándo va a estar. Pero claro, todas estas pruebas que se están haciendo, que dices tú y digo yo, a ver cómo lo hacemos, es que es muy complicado.
que el papel lo aguanta todo, pero luego ponerlo, y no es que sea complicado, los abogados sabemos que el papel lo aguanta todo. Y hace falta mucha inversión. Sí. Mucha inversión. Que aquí en España, pues la inversión, ¿quién se la lleva? La agencia tributaria. La agencia tributaria tiene unas máquinas de inteligencia artificial que yo creo que después de la NASA, los niños bonitos de la después de la NASA, ¿no? Son la mejor máquina del mundo de inteligencia. ¿Y por qué no se mete en la justicia? Pues porque no le ven, yo creo que la devolución del ingreso, que me devuelva. Claro, ¿quién va a hacer esa inversión? Claro, para verla la justicia para un Estado es un centro de gastos, sí. Hacienda es un centro de ingresos. Sí. Y yo, de hecho, creo que lo que hicieron del microempresas fue una prueba, un test también de la agencia tributaria para tener controlado todas las empresas que entraban en concurso, los pasivos, los activos, los honorarios, tal. Y más que en sí facilitar que fuese ágil, porque no ha funcionado. Y bueno, pues aquí podemos seguir hablando de lo que nos gustaría y lo que vemos, pero lo que está claro es que es un hecho que la implantación de la IA tiene que ser... Es que no se puede quedar nadie fuera, es que te vas a quedar... De hecho, el reglamento, no sé si habla de analfabeto digital, creo que habla de... Hay una obligación de alfabetización. Claro, es que ojo, sí. Ojo que ya, o sea, si se ha pensado eso ya es porque se ve que se quede fuera. Con esa palabra que suena a insulto. Suena un poco fuerte. Analfabeto, sí, vale. Sí. Pues Elena, como esto va tan rápido, ¿qué una previsión a un año de cómo ves tú? Bueno, una previsión con lo difícil que es hacer previsiones ahora de nada, pero de la IA menos. Pero en tema reglamentario, en tema del famoso reglamento de la Unión Europea o de la legislación que pueda haber en España en materia de IA, ¿crees? Bueno, es que un año para la Unión Europea es poco, pero ¿cómo nos ves en un año con la implantación de IA, por ejemplo, en despachos de abogados y en empresas? ¿Crees que la gente se habrá atrevido ya a implementarla? Sí. ¿O se habrá visto obligado más que atrevido? Sí, porque a día de hoy es un coste que retorna la inversión. Entonces yo creo que en distintos momentos, que no es lo mismo un gestor documental que un buscador de jurisprudencia, pero yo creo que la IA va a estar en el sector. A nivel legislativo me gustaría que esta simplificación normativa, que esto viene en lo que se llama el reglamento Omnibus, que esto ya esté en marcha y que sí que tengamos ya también pasos firmes hacia cómo las empresas pueden aplicar todo este mare magnum normativo y que realmente veamos a pie de calle formas más sencillas de hacer las cosas. Pues a ver si es verdad. Y ahora ya para terminar te hago un test de estos rápidos que son luego para los reels que sacamos. Vale, yo te digo... yo también estoy en Instagram, subiré reels. Yo te digo 10 palabras y tú me tienes que decir lo primero que te venga a la mente. No pienses mucho, que es para... algoritmo. Innovación. Bruselas. Un poco casposo. Copyright. Necesario. Sesgo. Prohibición. Sam Altman. Esta me cuesta más. Hay que ponerle frenos en algunas cosas. Multa. Solo proporcionales. Transparencia. Necesaria. Caja negra. Mito. Soberanía. Necesaria. Futuro. Positivo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Elena, ha sido un placer. Hemos hablado igual muy técnico, pero bueno, yo creo que también es necesario a veces que la gente entienda un poquito cómo va el tema de la regulación, porque lo preguntan mucho. Y bueno, pues igual dentro de un año nos volvemos a ver, volvemos a poder charlar y a ver si lo que hemos comentado aquí, porque como va tan rápido esto, igual dentro de un año, no sé si nos veremos nosotros o nuestros clones. O un holograma. O un holograma. Pues lo dicho, un placer haber tenido aquí a Elena y seguimos creando contenido para que nos sigáis viendo. Muchas gracias por seguir ahí y pues nada, hasta la próxima. Pues venga. Un placer. Un placer. Yo, si puedo, contarle a la gente que yo también estoy en Instagram. Sí, hombre, cuéntale. Sí. DataGuardians _legal.
Muy bien, lo pondremos también. Claro, lo pondré en y ahí si surge algo... Muy bien. Subiremos. Venga, gracias.